La melena de George Best. Y esta noche, en La melena de George Best, hablamos con Pablo Gómez, asturiano, periodista y autor del libro Los Cisnes, dedicado al mítico Spanish Swansea, que maravilló a propios y extraños en la Premier League. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, lo primero, ¿cómo es que un periodista de Luanco acaba escribiendo un libro sobre el Swansea? Pues mira, yo me vine a Madrid a estudiar la carrera de periodismo, empecé a trabajar en la agencia EFE y por el año 2003, que es cuando yo empecé en la agencia, no era tan habitual que jugadores o entrenadores españoles estuvieran en ligas extranjeras. Uno de ellos era Roberto Martínez y por casualidades de la vida, a mí que me interesaba este tipo de cosas, de entrevistar y de contactar con los españoles que estaban fuera, pues a partir de ahí no solo lo entrevisté, sino que fui siguiendo su trayectoria. Y una vez que ya cuelga las botas para ser ya entrenador del Swansea, empieza a seguir al Swansea y como enseguida llegan españoles y veo que quieren cambiar el estilo, pues me empieza a interesar la historia. Uh-huh. ¿Qué ha supuesto para ti escribir este libro? Pues un montón de cosas. Por un lado, el conocer la historia de un club que yo creo que es especial, porque yo la historia que buscaba, hay que decir que lo empecé a escribir justo cuando ascienden a la Premier, que luego lo que fue el título de Copa de la Liga, la llegada de Michu y toda esa fiebre del Swansea que llegó después, digamos que me pilló ya escribiéndolo. Y por un lado, pues me permitió conocer la historia anterior del Swansea, viajar allí, conocer las peculiaridades y las interioridades de un club que entonces era más modesto de lo que es ahora. De hecho, cuando yo fui todavía no tenían la nueva ciudad deportiva y se duchaban, es una de las cosas que cuento en el libro, en una especie de gimnasio polideportivo privado junto a vecinos de allí de Swansea. Uh-huh. Y tuve la fortuna que el club todavía no había crecido tanto que te permitía pues colarte, por ejemplo, en el Liberty Stadium un día antes de que se jugara un Swansea Arsenal, poder estar en el despacho con Brendan Rodgers chapurreando español porque es un enamorado del Barça y del fútbol español. Uh-huh. Conocer la ciudad, que para los que somos del norte de España pues tiene un clima y unos paisajes parecidos, y pues estar con los jugadores en el día a día, que prácticamente hacían vida de un futbolista que podría ser en España de segunda B o una cosa así, en el sentido de que no, digamos, les atosigaban por la calle, había tranquilidad en los paseos por allí por Swansea, y son experiencias que me fui ganando, además de poder disfrutar en las gradas del Liberty de un Swansea Arsenal y de empezar un poco a enamorarme de ese club. Uh-huh. Oye, hablando ya un poquito de lo que es lo deportivo en cuanto al Swansea, en esa temporada 2002-2003 el Swansea era el último clasificado de las 4 categorías profesionales. Llega Bob Martínez, en aquel momento era Roberto Martínez todavía, y desde esa última categoría, junto a un grupo de futbolistas españoles, como bien dices, ascienden a Premier League. Luego ya llegó el título de Copa de la Liga. ¿Crees que este milagro está a la altura del protagonizado por el Leicester la pasada temporada al ganar la Premier? Hombre, son diferentes. Yo creo que lo del Leicester sí que es un milagro, una gesta casi irrepetible en el fútbol, no solo británico, sino en general en el fútbol europeo. Lo del Swansea, digamos que es difícil pasar de ser último de la 4ª categoría a la Premier y ganar una Copa de la Liga, pero digamos que en el Reino Unido no lo ven tan complicado el ir subiendo de categorías como puede ser en España, donde igual los 4 grupos de la segunda B, las diferencias económicas que suele haber en segunda B, en segunda, en primera, entre los, clubes más profesionales o los más grandes de cada categoría con el resto. Allí digamos que tiene un sistema más igualado, más, profesional desde la primera hasta la 4ª división, y eso hace que no sea tan difícil ver tantos ascensos, e incluso pasar de la Premier a la 3ª división, a lo que sería la 3ª división, o al revés. Uh-huh. Oye, el prólogo del libro lo escribió el propio Bob Martínez. ¿Qué supuso la llegada del técnico español al Swansea? Pues primero como jugador empezó a poner su granito de arena para que el Swansea no jugara tanto al pelotazo, pero ya el cambio definitivo fue cuando cogió las riendas como manager, que además tuvo que dirigir a los que hasta hace meses eran sus ex compañeros de vestuario. Uh-huh.
pues el cambiar una filosofía de juego que yo creo que fue un factor fundamental para acabar llegando a la Premier y sobre todo para que en Swansea acabara calando esa filosofía que al principio pues causó sus murmullos, sus críticas, y como todo cambio que se precie en la vida pues tiene sus reticencias iniciales. Uh-huh. En cuanto a repercusión del libro, ventas y demás, supongo que un éxito, ¿no? Hablamos de un libro que ya tiene sus añitos, es del 2013, si no me equivoco, pero veo que incluso salió una edición en inglés, muchas reseñas tanto en la prensa inglesa como en la prensa galesa. Supongo que muy contento, ¿no? Sí, estoy bastante contento. No es fácil, por ejemplo, que casi estemos al borde de acabar la primera edición en España con un libro de una historia, digamos, de un club secundario del Reino Unido y que aquí en España pues tenga su acogida y su interés por parte de gente, pues es para estar muy satisfecho. Después yo creo que a nivel mediático también en España tuvo su repercusión cuando se publicó y en los meses posteriores. Y luego pues tuvimos esa recompensa de que una editorial de allí de Swansea quiso traducirlo, quiso además ponerlo allí a la venta, se puede adquirir allí en el propio estadio del Swansea, en la tienda oficial del club, uh-huh, con reseña en la propia web también del Swansea y yo creo que es un poco una de las satisfacciones también con la que me quedo, que haya trascendido y que haya pasado para que allí también interese un poco, aunque digamos que la historia se centra mucho en los españoles, sí, también es un repaso general a los últimos años, el ascenso desde ese 2002-2003 hasta la actualidad. Uh-huh. Para terminar, cambio un poquito de tercio, te hablo un poquito sobre la profesión. ¿Por qué gran parte del periodismo español deportivo opta por ese, podríamos decir, bufandismo, ¿no? O periodismo de bufanda, en lugar de contar historias como esta, ¿no? Esta del Swansea, que lleva un trasfondo y un tema un poquito que va más allá de lo futbolístico? Pues da para un debate largo. No sé si hay un solo factor o son un montón de factores. Yo creo que este tema, que yo creo que hablamos mucho entre periodistas, no sé hasta qué punto la culpa es de los periodistas o de los consumidores. Yo creo que es un poco las dos partes que se van retroalimentando y que, digamos, los medios de comunicación, los programas optan por siempre lo mismo, por los clubes grandes, por dar más opinión que análisis, por ser más forofo que analista, y luego la gente, pues como está acostumbrada a eso, quizás le cuesta más el probar otros contenidos o el ir picando, que yo creo que se puede encontrar ese otro tipo de periodismo, y al final entre unos y otros pues acabamos metidos aquí. Yo creo que al final, la industria opta también por un modelo barato. Yo creo que al final montar una tertulia entre 4 o 5 y opinar y levantar la voz es mucho más fácil que investigar, que estudiar a un equipo, que mirar las variantes tácticas que pueda tener, la historia, lo que rodea socialmente a una entidad, como pasaba en el caso del Swansea con mi libro, que no solo era futbolístico el libro, sino que era humano, social. Uh-huh. Y yo creo que al final es un poco un montón de factores los que nos conducen hasta la situación actual del periodismo deportivo. Uh-huh. Pues Pablo, de verdad que muchísimas gracias por atender la llamada de Bed and Breakfast, que es un auténtico placer y que ya sabes, como todos nuestros invitados que van pasando por aquí, ya eres uno más y esta es tu casa. Pues un placer para mí, gracias por el interés y a partir de ahora estaré muy atento a todo lo que vayáis contando. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego.